Salud para todos, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Tarantela, cada vez más cerca del deporte aficionado y profesional de Manizales y Caldas. Hoy hablaremos del fútbol, el fútbol profesional colombiano, el fútbol internacional, Copa América, Copa Libertadores, noticias, novedades, detalles del Once Caldas, en fin, toda una galería informativa respecto a la redonda emoción del fútbol. Saludamos e integramos a esta hora a Olmedo Correa y Correa. Bienvenido, Olmedo, un gusto, ¿cómo le va? Hola, don Martín, muy buenas noches, el abrazo para todos los televidentes. ¿Cómo le fue por Pereira ayer en la inauguración del Hernán Ramírez? Me fue bien en Pereira, multitudinaria presencia de hinchas del fútbol en la capital de Risaralda, del periodismo colombiano, que ya, claro está Martín, que ya las grandes manifestaciones y acompañamiento del periodismo colombiano no se nota como en otras épocas. Estamos viviendo una época de transición, de cambios en la manera de informar, de comentar, de relatar el fútbol en este país. Y bueno, Martín, hay que adecuarse a los tiempos modernos. Sí, seguro. Quienes nos ha tocado vivir la vieja historia del fútbol colombiano, nos cuesta un poquitico esa adaptación, pero bueno, hay que hacerla. Hay cambios, hay estilos nuevos, modalidad nueva y a eso nos tenemos que adaptar. Y ya propiamente la presencia física de nosotros los periodistas en los estadios del país ya no es tan indispensable, tan necesaria como era en el pasado. Ahora con todos estos medios electrónicos que tenemos a disposición, no es necesario trasladarnos físicamente kilómetros y kilómetros para analizar y comentar un partido de fútbol y relatar un partido de fútbol. Esa es una realidad, es como difícil de aceptar, repito, para quienes hemos vivido la otra forma, la otra estructura de relatar y comentar el fútbol en Colombia, pero debemos entender que estos son los tiempos modernos y que así es. Las herramientas tecnológicas cada vez nos acercan más, pero nos alejan un poco de la realidad y de los mismos escenarios. Vamos a hablar, por supuesto, también de Once Caldas 2, Medellín 1, partido que tuvimos la oportunidad de observar y de relatar en la tarde del miércoles, además, en un lindo marco, un marco muy particular, Olmedo, televidentes, porque en una cancha que es de fútbol aficionado, donde nunca se había jugado un partido oficial, una cancha que es más un campo de entrenamiento, pero donde la gente llegó, se ubicó. Por ejemplo, los muchachos de las barras organizadas pusieron sus trapos. Entonces se vivió un espectáculo muy colorido, muy festivo, el que tuvimos en la tarde del miércoles, donde además el Once Caldas ganó y continuó con vida y se metió en la pelea por estar entre los dos clasificados de este grupo de 6 a la siguiente ronda, a la siguiente instancia de la Copa Postobón, que es el torneo que reúne a los equipos de la A y a los equipos de la B. Olmedo, arranquemos por Selección Colombia, que me parece que es un tema importantísimo y donde creo que hoy el hincha, el aficionado, el seguidor del fútbol en Manizales, en Caldas y en el mundo, creo que está preocupado por esa presentación, por ese clavado 0-0 discretísimo frente a la selección de México, ¿no? Así es, Martín. Lo primero que quisiera, ¿por dónde quiero comenzar? Quiero comenzar por el técnico, por Hernán Darío Gómez, técnico de Colombia. No sabemos los colombianos si evidentemente Hernán Darío pueda ser o no nuestro gran conductor como técnico que nos pueda llevar a buen puerto, que pueda obtener resultados en la Copa América. Eso lo vamos a determinar en la Copa América. Y la Copa América, Martín, y entiéndase bien, tiene que ser el cernidor que nos diga a los colombianos si Gómez puede ser o no el técnico de Colombia. Y si el fútbol de nuestro país necesita un cambio de veras, o si con Gómez podemos proseguir en procura de alcanzar el tiquete que todos los colombianos queremos para Brasil 2014. Sin embargo, aventurarnos a dar un concepto hoy en torno a Colombia es muy complicado. Sí podemos decir y advertir, como todos ustedes seguramente lo vieron, que el partido no fue agradable, que no fue un buen partido de fútbol, que fue un discretísimo partido de fútbol, el que se jugaron dos selecciones que con esas nóminas van a estar en Copa América. Sí. Porque esa es la nómina colombiana para Copa América, la nómina tipo, con Teófilo y con Falcao en el frente de ataque. Y seguramente con Soto como volante externo por izquierda, y seguramente con Ospina parado los palos. De pronto el técnico podría implementar una variante en defensa porque tiene zagueros muy buenos, consistentes, que juegan en Europa, pero seguramente el medio campo no lo va a tocar porque además no tiene más para tocarlo. Entonces esa es la Colombia que vamos a ver en Copa América. Y el seleccionado mexicano, que es un seleccionado de 22, 23 años, ese es el seleccionado que va a representar a México en la edición que comienza el 1 de julio en territorio argentino de esta Copa América. Mirando actuaciones individuales, y creo que para nosotros desde Manizales,
desde Caldas, donde originamos este servicio informativo y donde estamos en el trasegar periodístico del día a día, creo que lo de Elkin Soto es muy satisfactorio. Creo que lo de Elkin Soto nos invita a creer y a pensar que va a ser titular en Copa América. Sí. Además, Martín, porque está jugando una posición diferente. Sí, es decir, no es el Soto que nosotros vimos campeonar aquí con el Once Caldas en la liga local y lo vimos ganar la Copa Libertadores de América en 2004. No, es un Soto muy diferente, es un Soto tirado unos metros atrás, y ese Soto tirado unos metros atrás tiene mayor panorama para mejores recorridos. Pero más allá de los recorridos, es la manera expedita, rápida como Soto se desprende de la pelota, lo cual le da versatilidad y dinámica a los movimientos colombianos en la mitad. Seguramente esto lo ha implementado el técnico a través de los conocimientos de estos jugadores en Europa. Sí. En Europa se juega 2-3 toques a lo sumo para llegar a posición de gol. Nosotros le dábamos en la era Maturana y en la era Gómez, estoy hablando de hace 15, 20 años, le dábamos 40, 50 toques a la pelota para llegar a posición de gol, porque se decía abiertamente en aquellos tiempos que esos 40, 50 toques que daba la selección nacional era la manera expedita de buscar los atajos para llegar a posición de gol, pero el fútbol europeo no busca atajos. El fútbol europeo es contundente, 2, 3 movimientos rápidos, versátil, y se está en posición de gol. Yo creo que Bolillo Gómez, en medio de este galimatías y de ese rompecabezas que tiene que armar rapidito, tiene un problema solucionado, y creo que es por la banda izquierda. Creo que con Paulo Armero como lateral por izquierda, con Elkin Soto moviéndose por ese carril, ahí puede empezar a solucionar algunos de los problemas. Pero es increíble, por ejemplo, que jugadores que son grandes figuras, goleadores referentes en el mundo, en el concierto futbolístico internacional, como Falcao en Porto y Teófilo en la Argentina, que además ya es goleador del primer semestre del torneo clausura, como dicen ellos en Argentina, que esos jugadores no puedan. La gente dice, ¿por qué Falcao no puede en la selección y en Porto sí? ¿Por qué Teófilo no puede en la selección y en Racing sí? Yo no sé cuál podría ser la respuesta, cuál podría ser el poder dilucidar esa X futbolística, como diría el doctor Diego. Porque es que, además, Olmedo, creo que es que lo más preocupante es que uno no le ve cara al equipo, uno no ve una idea y una identidad clara de fútbol. Así es, pero no es magia, Martín, porque si lo estamos expresando de esta manera, si la gente que está viendo el programa nos entiende perfectamente, sabe que no les estamos hablando de magia ni de quiromancia. Estamos hablando de una realidad futbolística. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esos contactos? ¿Qué podemos hacer para resolver esa X, Martín? ¿Qué puede hacer el técnico? El técnico tiene que trabajar de 3/4 de cancha hacia arriba resolviendo esa X, sí, resolviendo ese interrogante que tiene el fútbol de Colombia, que tiene el colectivo colombiano, porque es un problema colectivo. Nadie puede pensar en este país, ni ninguno de nosotros lo va a pensar, que Falcao es un mal jugador. Por el contrario, es un excelente jugador. Si hoy Abramovich, porque esa es la noticia internacional, si el magnate del Chelsea quiere llevar por una decisión de Boas, que Boas le ha dicho, como es el nuevo técnico, le ha dicho, yo quiero tener a Falcao, porque con Falcao estoy solucionando el problema de gol del Chelsea. No, y a propósito de eso, Olmedo, parece que Boas, que era el técnico del Oporto y ahora va al Chelsea, ya firmó por 15 millones de libras esterlinas temporada, ya firmó con una condición, que le llevaran a Falcao. Y Abramovich, el magnate ruso, parece que ya le tocó las puertas al Oporto, ya le puso el cheque en blanco. Al menos ya preguntó, bueno, ¿y qué? ¿Y ustedes le tienen un blindaje a ese jugador? Todos los grandes jugadores en Europa están blindados. Entonces vale 40 millones de euros. Bueno, 40 millones de euros. Entonces, un jugador que solo el blindaje vale 40 millones de euros, ¿por qué camina en Europa, donde es una mayor exigencia, y no camina en Colombia? Esa es una excelente pregunta para una muy difícil respuesta. Yo podría tener una respuesta, Olmedo. Y por supuesto respetando a los técnicos, porque los técnicos finalmente son los que deciden. Pero es que el fútbol ha evolucionado. Y uno con el equipo que tiene Colombia tiene que jugar, tiene que acompañar a sus delanteros. Tiene que jugar con 3 delanteros y con 3 volantes, como están jugando en el fútbol moderno. Yo le digo, la selección Colombia tiene que tener un volante central que se llama Freddy Guarín. Un volante por derecha que puede ser Dairo Moreno, un volante por izquierda que puede ser Elkin Soto, y 3 hombres en punta, y usted tiene que acompañar a Falcao con Jackson Martínez y con Teófilo Gutiérrez o con Rodallega o con cualquiera de los goleadores. Simplemente creo que es acompañar a los delanteros, pero es que un delantero solo contra el mundo, llámese Falcao, el que quiera, es muy difícil. Sí,
Y entonces allí hay que entrar a cambiar una mentalidad, yo diría un poco ya retrógrada y añeja. Que creo que eso es lo difícil. Sí, de algunos técnicos y de algunos colegas nuestros en el país, porque tenemos que ser sinceros, Martín. Aquí tenemos que hablar, lamentablemente, a mí no me gusta hablar de mis colegas y nunca lo haré. Y el día que lo haga, lo hago para bien. Pero aquí tengo que hablar de mis colegas comentaristas en los grandes medios nacionales, que tienen que entender que su visión del fútbol ya es anacrónica, ya es una visión pasada de moda y se tienen que actualizar, y actualizarse es dejar de refugiar lo que ellos llaman equilibrio, porque así le venden la idea al pueblo colombiano, que necesitamos equilibrio, que dónde está el equilibrio, el famoso equilibrio. El equilibrio para ellos es tener una compacta defensa y tener una compacta línea de volantes donde se recupere literalmente la pelota y donde el tratamiento que se le haga a la pelota sea específico para marcar gol. Es ahí donde nos equivocamos. Pero lo más grave de eso, Olmedo... Necesitamos, Martín, escúcheme, termino. Necesitamos poseer la pelota, y a la vieja usanza de la época del Dorado, tener la pelota significa tener un mejor sector defensivo, significa tener una mejor línea de volantes y tener un mejor ataque, y no lo que piensa Gómez y compañía limitada, que siguen pensando que el equilibrio se da en el sentido de guardarse en defensa, protegerse en defensa, olvidando obligaciones de frente de ataque, que son las que magnifican la actuación de Falcao García, magnifican la actuación de Teófilo Gutiérrez, magnifican a Rodallega y magnifican los grandes delanteros colombianos, y Jackson Martínez también, porque ayer jugó, que están por fuera del país. Pero lo más grave, Olmedo, no es que un sector de la prensa tengan todavía una visión anacrónica del fútbol. Lo más grave es que el técnico todavía los escuche, porque esos periodistas le hablan al oído al técnico Bolillo, y Bolillo todavía cree y todavía actúa de acuerdo a postulados periodísticos. Creo que eso es lo más grave. Y no sé, Olmedo, para terminar este primer segmento, si no le va bien, creo que si no le va bien a Bolillo con esta selección, que es una selección Colombia muy importante, jugadores muy importantes, creo que habrá que replantear las eliminatorias de cara a Brasil 2014. Sí, es decir, por eso decía en el comienzo de esta charla, Martín, que va a servir de colador, de cernidor, de zaranda, diría yo. Zaranda es, no es el programa periodístico humorístico aquel. No, zaranda es un utensilio que los cafeteros, nosotros los que somos cafeteros, sí, que vivimos en tierras cafeteras, los de Palestina y Chinchiná, sí, para abajo. Exactamente, utilizamos en el proceso de adecuación del café. Sí. Cuando el grano ha pasado por los hilos, que son aquellos habitáculos donde se le quita la pulpa al café para quedar solamente la cereza. Esa cereza se lleva a la zaranda cuando ya está seca, cuando ya sale de los patios de secamiento, y ahí se cierne el café, y entonces esas frutas gruesas que no pasan por la zaranda se quedan en la parte y las pequeñitas y las raquíticas se van. No, y la cereza como tal pasa, y entonces lo vendemos y lo exportamos para otros países, produciendo el café suave y el mejor sabor de café que tenemos los colombianos de venta en el mundo. El ejemplo es igual, cómo especificar el tema de Colombia. Ahí Gómez tiene que: ¿pasó o no pasó? Si pasó por la zaranda, perfecto, será el técnico conductor con sus jugadores de cara al proceso de Brasil 2014. Si no pasó por la zaranda, volvemos a jugar, replanteamos y tiene necesariamente que presentarse un nuevo modelo técnico para el fútbol colombiano. Pero lo más grave es que el que manipula la zaranda es Bolillo. Y alguien tendrá que llamarlo al orden, porque si en esta Copa no funciona una selección de jugadores europeos, comillas, internacionales, grandes figuras, pues entonces tendremos que buscar y replantear y llamar otras posibilidades y otras alternativas. La selección Colombia tiene partido el fin de semana en Medellín. Sábado frente a Senegal. El sábado frente a Senegal, y se va rumbo a Argentina. Sí, se da su segundo partido de exhibición, de preparación. Terminado el juego de Medellín, día 26, la selección nacional de Colombia toma su vuelo que lo lleva a Buenos Aires, e inmediatamente inicia la concentración en Santa Fe, que es el sitio original de concentración. Colombia jugará 2 partidos en Santa Fe y jugará uno en Jujuy, en el marco del grupo que tiene frente a Costa Rica y frente a Argentina en la Copa América. Y Bolivia, que es el tercero o el cuarto en discusión en este grupo de los colombianos. Comerciales, y continuamos y seguimos en Tarantela. Manizales, capital mundial del agua. Indicadores del agua. ¿Sabe qué porcentaje de la población tiene servicio de alcantarillado en las siguientes ciudades de Latinoamérica? Guayaquil, 45%. Ciudad de Panamá, 55%.
Buenos Aires, 65%. Asunción, 70%. Manizales, 99%. Manizales, capital mundial del agua. Les saluda a su amigo Johan Fano y yo compro mis tenis en American Tennis. En el Centro Comercial Parque Caldas, American Tennis, nivel 5, al lado de las escalas eléctricas, tenis originales en todas las marcas, para cumplir con los gustos y los sueños de los más finos deseos. American Tennis, un continente por descubrir. Para su descanso, para sus capacitaciones, para sus eventos o para sus celebraciones, Casa Finca El Vergel, un pedacito de cielo a 20 minutos de Manizales y a 5 de Villa María, vía Llanitos, agua potable, oratorio, zona barbecue, rincón de hamacas, sendero ecológico y un paisaje espectacular. En la heladería Frescura, prepara la mejor ensalada de frutas a su gusto, sin límite de cantidad, mucha fruta, mucha crema, yogur, cereal, queso y mucho más. Gran variedad en comidas rápidas. Heladería Frescura, calle 18, número 2116, a un costado de Bancafé del centro. Domicilios 885-9090. Gracias por continuar con nosotros en Tarantela, cada vez más cerca del deporte aficionado y profesional de Manizales y Caldas. Toda esta información con el Colegio Anglo-Hispano, que tenía abiertas las inscripciones y las matrículas para el año lectivo 2011-2012. Colegio Anglo-Hispano con 3 ítems muy importantes. Primero, ICFES muy superior. Segundo, educamos a su hijo en la cultura del deporte. Y tercero, colegio bilingüe. Los hijos, los pelados salen hablando, dominando perfecto en la lectura y la escritura del inglés. Colegio Anglo-Hispano, sus nuevas instalaciones en el sector de la Florida, espectacular. Bien, Olmedo, volviendo un poquito al tema del fútbol y al tema del Once Caldas, la bolsa de jugadores no se mueve. No hay nada oficial. No, el único equipo colombiano que está moviendo bolsa de jugadores es Atlético Nacional. Además, porque es el campeón y porque seguramente se quiere armar desde ya para su gran proceso internacional, el retorno internacional que Atlético Nacional va a tener el próximo año a la Copa Libertadores, fundamentalmente. Recordemos que por el hecho de haber sido campeón, ya es el primer equipo colombiano que tiene tiquete para la Libertadores del año próximo. Bien, entonces en eso no hay nada definido, no hay nada claro. Esperemos qué puede ocurrir. Lo cierto es que en el juego del miércoles, en la cancha sintética frente al Medellín, en la 7ª jornada de la Copa Postobón, terminamos viendo un agradable partido, un buen partido, donde el Once Caldas ganó. Ya en el extratiempo, en la adición, en el minuto 48, ganó. Lo más importante de ese partido, 2 cosas, Olmedo televidentes. Primero, que el pelado David Álvarez volvió a mostrar que está pintado para tigre. Qué bueno. Que es un gran jugador, que frente al Medellín, frente a los grandes, a los jugadores internacionales, a los hechos y derechos, mostró categoría. Muy bien. Ese pelado creo que va a ser bien llevadito, bien manejadito, con un buen manejo de la cabeza sobre todo, va a ser importante. Creo que más temprano que tarde se va a instalar en la titular del Once Caldas. Y Arnulfo Valentierra, que entró 25-30 minutos y le dio una mano al equipo y fue el gran conductor. Fue el hombre que mostró el camino de la victoria al Once Caldas. Primero con un golazo, porque no es un gol, es un golazo de tiro libre, como en sus mejores tiempos. ¿Usted diría, Martín, que este triunfo ante el Medellín, que pone al Once Caldas con 10 puntos, le abre la posibilidad de meterse a pelear por la clasificación en ese grupo? Sí, Olmedo, porque fíjese, y televidentes, y don Juan Carlos, que en esta jornada, en la jornada que se jugó en la tarde del miércoles, el Once Caldas permaneció en la 5ª posición, pero le descontó puntos a todos los delanteros. Le descontó a Medellín, le descontó a Nacional, Exacto. Le descontó a Río Negro. El Once Caldas hoy está a 3 puntos del primero, que es Río Negro, a 2 puntos del Medellín, que se quedó con 12 unidades. Igualó con el Nacional, cada uno con 10 puntos. Y el Itagüí se quedó con 11 puntos. Entonces ya estrechó, solamente a diferencia de 3 puntos de un partido. Y ahora está colocando todo su artillería, salvo pues los 2 jugadores o 3 que se marcharon. Bueno, 2 que se marcharon y uno que está en el proceso de selección, que es Neco Martínez, y Dairo Moreno y Watson Rentería, que ya no pertenecen a la institución. Diríamos que toda la artillería, todo el grupo fuerte está ahí, salvo los delanteros. Sí, entonces, ¿cómo queda? Recordemos que este grupo de la Copa Postobón
lo conforman 6 equipos, los 5 antioqueños y el Once Caldas, Nacional, Medellín, Envigado, Itagüí, Río Negro y el Once Caldas. De los 6 van a clasificar 2 de forma directa y los 4 mejores terceros. Y como está la tendencia de este grupo, donde ya el quinto está sobre 10 puntos, eso va a indicar que uno de los mejores terceros va a ser de este grupo. Entonces, casi que de los 6 van a clasificar 3. Hay una posibilidad muy grande. Una posibilidad grande. El Once Caldas juega el próximo domingo, 3:30 de la tarde, en el estadio de Itaires de Itagüí, frente a Itagüí. Ese partido va a tener también el servicio de los 1450 de Antena 2 y de www.taranteladeportiva.com. Y ese es un partido definitivo, ¿ven? Sí. Ahí hay que Totalmente definitivo. Hay que ganar para seguir aspirando, porque ese torneo, esta Copa Postobón, tiene ese valor agregado que es el cupo a la Copa Nissan Suramericana. Que es muy importante, torneo internacional, que también organiza la Confederación Suramericana de Fútbol y que hasta ahora no ha tenido nunca la participación del equipo de Manizales, mientras que los grandes del continente juegan el torneo, que es un torneo alterno para aquellos equipos que por ahí se quedan por puertas de la Copa Libertadores. Bueno, el Once Caldas corre el riesgo de quedarse por puertas, si no gana el título del campeonato próximo, de quedarse por puertas de la Copa Libertadores del próximo año. Pero bien serviría como bálsamo el hecho de obtener un tiquete internacional para la Copa Sudamericana. Y el otro miércoles, el miércoles de la otra semana, el Once Caldas volverá a jugar en la sintética, volverá a hacer partido. Faltan 3 partidos de esta primera fase de la Copa Postobón, y le está apostando con todo, como usted lo dice, ha puesto todos los jugadores, jugadores, como dicen los argentinos, la carne del asado. Exacto, todo. Ya regresó, a propósito, el profesor Juan Carlos Osorio de su periodo, tuvo un pequeño periodo de vacaciones, ya por San Andrés. Regresó. ¿Pero usted lo dice por aquello del asador o por aquello de San Andrés? No, por aquello de ponerse al frente del equipo con toda su nómina. Respecto a bolsa de jugadores, hablábamos el miércoles en la tarde en nuestra transmisión de la radio con Juan Ramos, el presidente del Once Caldas. Pues Juan Ramos dice que tiene por lo menos 5 opciones, 5 ofertas y 5 posibilidades Alexis Enríquez de marcharse. Eso lo dijo, palabras textuales de Juan Ramos, el presidente del Once Caldas. 5 opciones, 5 posibilidades para Alexis Enríquez. Que son muy buenas, porque no estamos hablando ni de una ni de dos, estamos hablando de 5. O sea que se baraja rápido. Ahora, Martín, el hecho de que él lo hubieran colocado como volante en el partido de ayer, ¿significa que no lo están tomando muy en serio como zaguero? ¿O significa que el cuerpo técnico lo está utilizando en una posición donde al momento de desprenderse del jugador no denote tanto que falta atrás? Exacto, eso es. Yo creo que esa es la lectura exacta, Olmedo. Esa es la lectura exacta, que ellos ya, el cuerpo técnico del Once Caldas, ya están pensando en Fula y Álvarez como los zagueros centrales. Y ya están pensando, creo que ya tienen claro que Alexis Enríquez se va a ir. Entonces que ya tienen que trabajar, ya tienen que hacer competencia con Fula y Álvarez, que seguramente van a ser los centrales para el segundo semestre. Seguramente sí, porque no es explicable que un jugador que siempre ha sido zaguero vaya a la mitad, donde uno puede decir que puede jugar bien, porque a nadie se le quita la posibilidad de jugar bien en una innovación o en una permuta que se haga con ese individuo, con ese jugador en este caso. Pero también se puede pensar que si yo soy un experimentado zaguero central y me ponen a jugar como un volante externo o me ponen a jugar como un cabeza de área partiendo de una línea de 3 en la mitad, de repente puedo caer en falta de regularidad y en desórdenes que serían muy propios de alguien que no conoce la posición. Sí, cierto. Aunque el partido contra el Medellín no fue un partido espectacular, ni redondo, ni brillante, pero creo que empieza a mostrar la cara de un nuevo Once Caldas sin Dairo y sin Watson, básicamente, y sin Félix Micolta. Y nos mostró a John Freddy Pajoy, que sigue siendo un jugador muy interesante, pero que tendrá que afinar la puntería. Tuvo opciones, tuvo posibilidades de gol y las perdió. A veces se sobreactúa, a veces se hace muy atropellado John Freddy Pajoy, pero es un buen jugador. No le fue bien a Wilson Mena, no tuvo contacto con la pelota, no estuvo en el cara a cara, en el hombre a hombre con el arquero, que ahí es muy fuerte, y Carbonero, que tendrá que dejar la displicencia que le acompaña. Gran jugador, brillante jugador, pero con esa displicencia que se ve casi en pereza, va a ser muy complicado que Carbonero triunfe en el Once Caldas. Buena la explicación, porque lo uno es una cosa y lo otro es otra. Es decir, Carbonero es un magnífico jugador después de Congo, que se jugó hace muchos años ya en el Once Caldas, que incluso ya terminó carrera como profesional en España, que ganó mucho dinero en el Once Caldas a través de Congo. Era un jugador espectacularmente
técnicamente muy bien dotado. Yo creo que Carbonero le sigue a Congo. Sí. Si hay un jugador que se asimile a las condiciones naturales y técnicas, las bondades de orden futbolístico que tenía Congo en el pasado, hoy en el presente se llama Carbonero. Sí, seguro, pero seguro. Si no pone ganas, y si no tiene actitud, y si es irreverente, y si es pasivo, y si es lechón, pues no va a conseguir absolutamente nada. Sí, y creo, para terminar, Olmedo, que ayer Arnulfo Valentierra le envió una lección al técnico, al cuerpo técnico, al profesor Osorio, al todo el cuerpo técnico del Once Caldas. Les dijo: presente, yo estoy aquí. ¿A sus cuantos? A sus 36 años o 37 años, pero lo que hizo ayer Arnulfo en 2 o 3 pinceladas, primero cuando entró el equipo estaba perdido, el equipo estaba deambulando, el equipo no encontraba. Cuando Arnulfo entró, le pidió la pelota, tomó la pelota, le puso orden, cogió el equipo de la mano y le mostró la senda de la victoria y de los goles. Entonces, mi lectura es que Arnulfo, como un auténtico maestro, le dijo al técnico Osorio: presente, aquí estoy, profe, acuérdese que estoy aquí, porque creo que no lo utilizaron como le tenían que utilizar en esta parte última del torneo. Seguro puede ser. Y ayer, cuando la situación estaba más complicada, cuando el partido estaba más extraviado para el Once Caldas, Arnulfo llega y hace el gol que sabía hacer, Y eso, el del Martín, tiro libre. Y eso, Martín, y televidentes, es lo que tienen que hacer los jugadores de experiencia. Jugadores de 36, 37 años, que ya no corren como en antaño, como en el pasado, pero pueden pensar mejor a como pensaban hace 20 claro. años. Porque en eso el ser humano es antagónico el ser humano. Valentierra a sus 36, 37 no corre, nunca corrió, pero digamos que ya no corre como lo hacía no tenía la dinámica de juego del pasado, pero seguramente que sus pensamientos son mucho más versátiles, más contundentes, más claros y ágiles que los pensamientos que tenía hace 20 años. Y, total, es un cambio del ser humano natural. Y usted dio un mensaje, Olmedo, el tema de Alexis Enríquez como volante de segunda línea. Creo que esa fue. El técnico le dijo: ¿para qué utilizas a Enríquez de volante de creación si yo soy el volante de creación? Tírenme la camiseta, un poco el mensaje que les entregó Arnulfo. Bueno, yo creo que Arnulfo quizás ya no esté para hacer 90 minutos, pero creo que en 45, en 35, en 30 minutos puede ser muy importante. Y en este momento de austeridad, en este momento de vacas flacas, en este momento difícil del Once Caldas, creo que ahí puede aparecer una muy buena alternativa. Seguro. Sí, y el otro tema sería delanteros, Martín, que ese es un tema que vamos a dejar para los programas de la semana entrante, porque ese tema de delanteros en Colombia está experimentando agotamiento, no tenemos delanteros. Serna, el Camello, que juega en el Envigado, seguramente va a ser jugador del Deportivo Cali, y seguramente Diego Álvarez, que es el hombre que hace los goles en el Deportivo Cali, irá a ser jugador del Atlético Nacional. Los nuestros se fueron y no hay cómo reemplazarlos. Nos quedan 2 delanteros importantes en Colombia que hacen goles. Usted mencionó uno la semana pasada aquí en el CD Tarantela, que fue el jugador Páez, que juega en el Junior de Luis Barranquilla. Páez, sí. Que es goleador, muchacho que tiene fibra de goleador. Y el otro muchacho que hace goles es Vaca, Carlos Vaca del Junior de Barranquilla. O sea, los 2 siguientes goleadores que nos quedarían, luego de escrutar el tema de Diego Álvarez, sería Vaca y Páez. No sé, pero el tema, bueno, desde luego, agotado el tema Serna, pero es que el tema delanteros, que el Once Caldas va a necesitar delanteros para afrontar el segundo torneo, sufre de agotamiento en el medio nacional. El presidente Juan Ramos nos decía en la transmisión del miércoles en el partido frente al Medellín, allí mismo el auxiliar, que ellos están buscando 2 delanteros, un delantero jovencito, un delantero Nobel y un delantero experimentado. Bueno, esos delanteros, y un delantero ya hecho y Martín, ya con recorrido. Esos delanteros jovencitos los tiene el América. No, y podría pasar... Delantero jovencito, me salgo de los nombres que he citado. No, pero... Me salgo del nombre de Páez, me salgo del nombre sí. de Vaca, me salgo del nombre de Serna, ¿cierto? Y me salgo del nombre de Diego Álvarez. Usted me dice, delanteros jovencitos, si vamos a mirar, escrutar el mercado colombiano, delanteros jovencitos tiene el América. Sí. Tiene el América. Y un experimentado habría que buscarlo entre los que acabamos de citar. Pero por ahí podrían sacar de las bajo la manga lo que hizo el profesor Osorio a principio de temporada, que trajo a Jedison Palacios, que trajo a Oliver Fula, que trajo a John Freddy Pajoy cuando nadie los conocía en la primera división. Eran jugadores recorridos en la B, pero en primera nadie los conocía. Por ahí podría ser, se podrían inventar un delantero de esos rapiditos de la primera vez del fútbol colombiano. Y un veterano sin gran suceso y sin gran nombre en este momento en el campeonato colombiano es Pepe Moreno. Valdría la pena aceitarlo un poquito, maquillarlo un poquito y pensar en ese nombre también para Manizales. Sí, a mí me gusta otro nombre que se llama el Pájaro Carpintero. Pájaro Carpintero, que en Millonarios caminó, en Cúcuta no le fue bien. Bueno, ha sido muy irregular. Discontinuo. Eso. Pero bueno,
Son alternativas, son posibilidades. Lo cierto es que esperemos que los directivos que manejan con mucha discreción, con mucho celo, con mucha reserva profesional la bolsa de jugadores del Once Caldas, pues acierten y se le pueda dar un revulsivo, se le pueda oxigenar al Once Caldas con goles. Así es. Martino, vamos. Muy bien. Don Olmo, nos escucharemos mañana a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde nos escucharemos en Todelar y nos escucharemos a la 1 de la tarde también en Antena 2. Un abrazo, buenas noches para todos. Como dice usted, juntos en televisión y rivales en la radio. Así es. O para hacerlo en términos de marketing periodístico, enfrentados en la radio, para que aquellos no vayan a discutir el tema de rivales. Enfrentados, porque somos grandes amigos además. Enfrentados en la radio. Juntos en la televisión y enfrentados en la radio. Muy bien, suena bien. A don Juan Carlos Ocampo en la producción general, un agradecimiento. Mañana, primero Dios, más tarantela. Buenas noches, muchas gracias, que están bien.